Hoy estamos con Federico Barcos, él es fundador y CEO de PeopleOpti. Bienvenido, Federico, qué gusto tenerte de verdad por aquí. Muchas gracias, Ricardo, gracias por la invitación y gracias a Topi University. Platícanos un poco de tu empresa, qué hace, cómo surge. Bueno, PeopleOpti surge para responder a la necesidad que tienen hoy las organizaciones y específicamente recursos humanos de poder explotar a otro nivel los datos que tenemos de las personas dentro de las compañías y poder predecir comportamiento humano o poder tomar mejores decisiones de negocio desde una perspectiva humana sobre qué es lo que le está pasando a las personas y cómo podemos vincular lo que le pasa a las personas en relación a un resultado de negocio específico. Excelente. ¿Y cuánto llevas operando? Tengo experiencia desde hace 7 años con temas de analítica. PeopleOpti la fundé hace casi un año, por lo cual PeopleOpti es un desprendimiento de mi compañía anterior, que se llama von der Heide, y justamente por la demanda que estábamos teniendo en temas de People Analytics, nosotros decidimos hacer un spin-off y yo creé PeopleOpti para darle respuesta a esa necesidad. Muy bien, y bueno, ahora, ¿cómo definirías o cuál sería tu definición de People Analytics? A ver, todavía no existe una definición homogénea a lo largo de los diferentes países. Lo que sí sabemos es que la analítica en recursos humanos, en sus diferentes versiones, como lo llamemos, o People Analytics, o HR Analytics, o Workforce Analytics, a mí particularmente me gusta más People Analytics porque tiene que ver con analítica de personas, que es una analítica que puede hacer no solamente recursos humanos, sino también cualquier otra área de negocio, a diferencia que si conceptualmente nosotros lo denominamos HR Analytics, la analítica queda solamente circunscripta dentro de recursos humanos. Yo particularmente creo que la analítica va más allá de lo que sucede dentro de los procesos de HR y que tiene que ver más para convertirse en un área de negocios en donde nosotros utilicemos o optimicemos el capital humano. Una de las razones por las cuales definí PeopleOpti de esa manera es porque la analítica es para optimizar, sirve para optimizar el recurso más importante que tiene una organización, que son las personas. Los datos están al servicio del área de personas para optimizar ese recurso. Totalmente. Y entonces, ¿cómo marcarías esa diferencia con lo que nos comentabas ahorita entre HR y People Analytics? A ver, es una delgada línea, es simplemente una definición, pero para mí es muy importante. Cuando nosotros hablamos de HR, estamos hablando de que la analítica es para HR. Cuando hablamos de People, lo que estamos hablando es poder impactar en variables de negocios desde una perspectiva de personas. Es un concepto más amplio que solamente hacer analítica para recursos humanos. Recursos humanos está para mejorar la performance organizacional, por ende nosotros deberíamos utilizar la analítica desde ese concepto. Entiendo. Sí, sobre todo que al final, pues, gente hay en toda la organización, no te puedes quedar la información solo para el área, ¿no? Totalmente. Y además, porque desde lo que se viene a futuro para el área de analítica dentro de recursos humanos, nosotros tenemos dos conceptos. Un concepto que tiene que ver con cómo generamos insights o hallazgos analíticos para ser consumido por la organización, que eso yo lo llamo un concepto de push, cuando recursos humanos genera hallazgos analíticos para que el resto de la organización consuma. Y después hay una segunda estrategia que tiene que ver con la estrategia pull, que es cuando nosotros automatizamos esos insights, cuando nosotros disponibilizamos y democratizamos la data para que el resto de las áreas pueda consumir esa información para tomar mejores decisiones de negocio desde una perspectiva de personas. Oh, qué interesante, sobre todo porque hoy creo que esa importancia de no tener como la secrecía de los datos, que pareciera que solamente, a lo mejor en este caso, HR lo debería de ocupar, sino abrirlo para justamente la toma de decisiones. Totalmente. Y además porque hay un riesgo latente si eso sucede, que es que el área se convierta en un área de proyectos, que es ejecutar proyectos porque solamente estamos agregando valor desde esa perspectiva, ¿no? Yo te entrego insights con un cierto nivel de frecuencia, pero la idea es que la organización sea data-driven, que la organización pueda tomar mejores decisiones
en todo momento, a toda hora, con un cierto nivel de frecuencia y con la mayor cantidad de usuarios posible que estén consumiendo el producto que nosotros generamos desde el área de People. Ahí es cuando nosotros abrimos una ventana para todo lo que es la gestión del cambio, porque tenemos que recordar algo, Ricardo, que es la analítica es una fase diagnóstica, es como ir a sacarse sangre, es poder entender qué es lo que le está pasando a la organización, qué es lo que le pasó o qué es lo que le puede pasar a futuro a una organización. Por lo cual, el dato por sí solo o los insights por sí solo no transforman. Claro. Lo que transforma es las acciones que nosotros generamos a partir de un entendimiento empírico de lo que le está pasando a la organización. Totalmente, porque como con el ejemplo que pones, pues tú puedes irte a tomar un estudio clínico, ver que estás mal y no tomar ninguna acción. Exactamente. ¿No? Por el solo hecho de que me saque sangre no voy a mejorar mi peso corporal o no voy a bajar mi colesterol. Yo tengo que hacer algo, tengo que ir a un doctor clínico para que me diga qué tengo que hacer de manera especializada para que yo pueda mejorar esas variables que de alguna manera veo que no están bien para mí. Totalmente. Oye, ¿y cómo encontrar como esa relación en datos que de repente parecieran aislados o que no hay ninguna relación entre ellos a raíz de esta analítica que puede hacer uno en el área y en la organización en general? Bien. Por lo general, el approach o el abordaje de Wikipedia en los datos no sirve, ¿no? O sea, analizar datos por analizar datos no es la mejor estrategia para un equipo de analítica dentro de recursos humanos. La analítica parte de la definición de una pregunta de negocios que uno quiere responder o que uno quiere optimizar. A partir de esa pregunta, nosotros lo que hacemos es mapear las creencias organizacionales que existen detrás de esa pregunta y esas hipótesis o esas creencias son las que nosotros vamos a ir a validar o refutar empíricamente a partir de modelos estadísticos. Y te voy a dar un ejemplo. Una compañía, por ejemplo, que quiera reducir la rotación, quizás tenga la creencia que las personas que trabajan muchas horas extras tienen una mayor propensión a irse más rápidamente de la organización versus aquellas personas que no tienen tantas horas extras a lo largo de un mes. Nosotros a partir de la analítica podemos relacionar esas variables, relacionar la cantidad de horas extras con el riesgo de irse de una organización y ahí es cuando uno genera un insight analítico, que uno puede entender patrones de comportamiento a partir de los datos para poder analizar qué es lo que le pasa a las personas hoy y a futuro en relación a esas variables que están definidas dentro de la hipótesis. Por lo cual en un proyecto de analítica uno estaría generando un cierto, 20, 25 hipótesis que a uno le gustaría poder validar o refutar y de esa manera se articula un proyecto de analítica. Y los datos que uno necesita para el modelo del proyecto están dentro de las hipótesis o dentro de las creencias organizacionales que uno mapeó al principio del proyecto. Claro, porque creo que en recursos humanos trabajamos mucho con, de repente, percepciones. Y a veces percepciones de a lo mejor quien está liderando el área o quien está en cierto departamento, ¿no? Y entonces pensamos que las cosas suceden quizás sin ese análisis profundo. Exacto. ¿No? Qué interesante. Oye, ¿tienes algún ejemplo donde precisamente a lo mejor hayan roto algún paradigma, que alguna organización a la que hayas dado consultoría que dijeran, wow, nosotros creíamos que esto era así y ahora con todo este análisis de data pues nos dimos cuenta de que es quizá todo lo contrario o totalmente diferente y que tomaron una acción pues sí, quizá diferente y un impacto en su organización? Te voy a dar un ejemplo en relación, estábamos hablando antes de temas de rotación. Te voy a dar un ejemplo de un cliente en donde a nosotros nos llamó mucho la atención una creencia que tenían alrededor de sus colaboradores en un centro de contacto, en un banco, en relación al riesgo de salida y la performance de los ejecutivos que estaban trabajando en el centro de contacto o en el call center. Lo que descubrimos, y esto fue súper interesante, que tanto las personas que tenían menor nivel de desempeño medido en la cantidad de llamadas telefónicas que tenía un ejecutivo en un call center, así como las personas que tenían un alto nivel de performance, que era muchas llamadas telefónicas,
de forma inbound, esto que quiere decir que recibían llamados telefónicos, tenían el mismo riesgo de salida. Por lo cual, lo primero que pudimos descubrir para el cliente es que tanto las personas con un bajo nivel de performance y un alto nivel de performance tenían el mismo riesgo de irse de la organización. Esto fue un abreojos para el cliente, porque todas sus iniciativas estaban dedicadas a las personas que tenían bajo nivel de desempeño. Wow. Y no en las personas que tenían alto nivel de desempeño, porque detrás existía una creencia que si te va bien, vos no te vas a querer ir de la organización. Y lo que descubrimos es que en realidad tenían que hacer más foco en las personas con un alto nivel de desempeño y no con un bajo nivel de desempeño. Wow. Sí, normalmente nos enfocamos siempre en querer mejorar lo que quizá va un poco mal, ¿no? Y a veces yo luego en mi experiencia luego les digo, oigan, vean también lo que va bien, porque quizá ahí te puedes llevar sorpresas o tendrías que tener más foco y cuidar a esa gente o a esos negocios. Exacto. Oye, si tú hoy le dijeras a un director de recursos humanos por qué crear un área o por qué trabajar en esta parte de Analytics, ¿qué le dirías? ¿Cómo lo convencerías? ¿Cómo lo convencería? Bueno, no es tarea fácil. Seguramente. Lo primero que le diría es empezar con un proyecto pequeño. ¿Ven? Experimentar lo que es el mundo de la analítica, que es algo nuevo para recursos humanos, pero que no es nuevo para el resto de la organización. El resto de las áreas viene trabajando de una manera más analítica desde hace varios años y nosotros desde recursos humanos tenemos la obligación de hacer un catch-up versus el resto de la organización. Por lo cual, lo primero que le diría es esto, de hacer un primer experimento, de encontrar una muy buena pregunta de negocios que sea un disparador para querer jugar con los datos, ¿bien? Y poder definir una metodología de trabajo científica que permita crear un resultado de manera sustentable en el mediano y en el largo plazo para la organización. Excelente. Oye, para finalizar, si yo quisiera investigar más o profundizar en conocimiento, ¿qué me recomendarías? ¿Qué puedo leer? ¿Dónde me puedo acercar? ¿Hay algún sitio? ¿Hay algo muy especializado en esta parte de Analytics? Bien. A ver, hay un libro muy interesante que lamentablemente está en inglés, hay muy poca literatura en castellano, pero un libro en inglés que se puede leer muy fácil es The Power of People. Vean, en Amazon se puede encontrar y es uno de los mejores libros de analítica para empezar a entender qué es el mundo de analítica. Y después, en el TEC de Monterrey, se pueden inscribir para todo lo que es el tema de People Analytics, del cual soy director académico y también profesor. Y ese es un programa dedicado a profesionales de recursos humanos que quieran aprender o dar su primer paso sobre cómo montar un modelo operativo de gestión analítica dentro del área. Excelente. Pues muchas gracias por esa recomendación. Bueno, muchísimas gracias a ustedes.